la relación familia-escuela, con especial énfasis en lo que está pasando en tiempos de pandemia. María Eugenia es psicóloga clínica, psicóloga educacional, con alta experiencia desde el Ministerio de Educación, trabajo en colegios, y en distintos ámbitos de experiencia. Ella específicamente estuvo trabajando en un equipo de trabajo interdisciplinario que estuvo trabajando en el Arzobispado de Santiago con la Vicaría de la Educación en esta nueva relación familia y escuela. Y ese equipo, que fue un trabajo que María Eugenia nos va a contar más en detalle cómo va y los resultados de su documento, fue un trabajo participativo, que eso es muy importante, que fue recoger las realidades que estaban viviendo ya los colegios y armarlo en este manual, documento que María Eugenia nos va a contar. Así que nace de ahí. Le pedimos a María Eugenia hacer un esfuerzo adicional, que esto es un trabajo de años, de diferentes personas, como les contaba. Le pedimos un esfuerzo adicional, que le pusiera una lupa ahora en tiempos de pandemia. Así que le dejamos a María Eugenia abierta aquí para que nos pueda empezar la presentación, y como siempre les podemos hacer preguntas por el chat. Las que no lo quieren ver, acuérdense de apretar el icono chat abajo para que no le desconcentre. María Eugenia, bienvenida. Mario, dale tú por favor el micrófono para que ella pueda entrar y podamos partir. Tienes que apretar el micrófono, ahí está. Sí. Ya, bueno, buenos días a todas y a todos. Una alegría estar con ustedes. Veo que son muchas personas y eso me hace ponerme un poquito más nerviosa, pero estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo que hicimos un equipo de personas pensando en todos los colegios y todas las escuelas que puedan recibir los aportes que hemos ido elaborando, que elaboramos en este documento sobre la relación entre la escuela y la familia. Fue un esfuerzo muy interesante, algo de eso les voy a hablar en la presentación, y sobre todo me anima saber que en un espacio como este, CEPEC crea las condiciones para poder estar juntos. Yo creo que si hay algo que ha marcado este tiempo es lo duro que se hace a veces el aislamiento, ¿ya? Y eso nos afecta a todos y a todas por igual. Sin duda que vivimos distintas realidades y hay probablemente quienes les resulte mucho más complejo, pero lo primero en ese sentido, agradecer su presencia y agradecer la oportunidad que me da CEPEC de compartir con ustedes parte de mi trabajo, ¿ya? Entonces voy a compartir, yo no soy demasiado tecnológica, así que en algún momento necesito apoyo, voy a recurrir al equipo CEPEC que me va a apoyar, así que vamos a partir con la presentación. No te preocupes, María Eugenia. Ya. Todo lo que estamos acá sabemos que si va a fallar algo, va a fallar. No, así que no hay problema. Ninguna nos ponemos nerviosa porque sabemos que va a fallar. Así que no te preocupes. Ya, entonces voy a partir compartiendo la presentación. Momento. Acá. Compartir. Ya. Me imagino que ahí están viendo la presentación. Y lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí está el título de la presentación, ¿no es cierto? Ahí se los voy a poner como presentación, ya, relación escuelas y familia en tiempos de pandemia. Y ahí, en el fondo, un poco para retomar el título de la presentación, ¿ya? Y ahora vamos a hacer una actividad en Mentis, para poder enfocar mejor lo que podamos compartir, ¿ya? Entonces, vamos a ir hacia atrás, antes de partir con esto. Parece que apreté algo sin querer, aquí, ya. Entonces yo les voy a proyectar la pregunta, ustedes tienen simplemente que entrar a www.mentis.com y yo les voy a dar un código. Con ese código ustedes van a responder una pregunta que yo les voy a proyectar, ¿ya? Entonces, por mientras ustedes toman sus celulares o en el mismo computador, entran a mentis.com
y responden la pregunta que yo les voy a proyectar. En el chat pueden Ahí encontrar el link por si acaso, www.menti.com. Entonces, ahora vamos a ir acá, compartir pantalla, y estamos acá, compartir. Ya, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que hoy más me preocupa de las familias y de los niños y de las niñas y jóvenes? ¿Qué es lo que más me preocupa? Tanto de las familias como de los niños. Me refiero como al contexto en el que estamos. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Ya? Entonces, ahí está la pregunta. Y ahí está el código. Ustedes tienen que poner este código que está acá arriba, que es 201436. Y entonces voy a dejar de compartir y voy a ir. Ahí está. Ah, estaba apareciendo, perdón. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí sí. Se ve, sí. Ya. 201436. Sí, 201436. Con ese, lo único que les pide es el código para entrar. Ahí va. Perfecto, sí, ahí está saliendo algunas cosas. Sí. Sí, ya veíamos lo del agobio, ¿no? Por eso estamos por fin con algunos colegios con receso. Claro que sí. Creo que agobio sigue siendo grande. Violencia, desmotivación. Desmotivación. Mm. Bueno, aquí los vamos y las vamos a motivar. Haciendo un esfuerzo, violencia, estrés, Sí, violencia. agobio, pobreza, Incertidumbre también. desmotivación por Cansancio. incertidumbre, ansiedad, salud emocional. Bueno, eso ha salido muy fuertemente. Ansiedad, cansancio, agobio, incertidumbre, depresión. Mira cómo nos estamos sacando una radiografía. Totalmente. Aburrimiento. Bueno, vamos a esperar un minuto Unos más. minutitos, sí. Incertidumbre está fuertemente, ¿ah? Agobio, incertidumbre, desmotivación. Tenemos dos desmotivaciones, una con acento y otra sin acento, por eso está mediada, así que... Pero ahí si sumamos las dos, está bastante más grande. Claro. Muy bien. Cansancio. Bueno. Miedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí. Qué responsabilidad de ver todo eso. Increíble, pero igual hay como hartas otras más chiquititas que también son relevantes. Alimentación, hambre, dicen los otros más pequeños. Alguien está escribiendo sin querer. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí entonces, ¿ya? Sí. Vamos a Después, retomar la presentación. O sea, yo ya tengo anotados los aspectos que aparecen más, las ideas que más aparecen: desmotivación, agobio, incertidumbre, aburrimiento, situación emocional, violencia, estrés, cansancio, miedo, ansiedad, soledad. O sea, falta de internet, depresión familiar, pobreza y necesidades, en fin. Estamos ya compartiendo estos temas que nos preocupan y que
La pregunta es lo que me preocupa, ¿ya? Por lo tanto, está puesto como el foco en eso, ¿ya? Eso no significa que no hayan otros elementos, pero es para saber y ver cómo ir respondiendo de alguna manera a lo que a ustedes les preocupa. Muchas gracias por participar y vamos a seguir con la presentación. No escucho mucho, dice una persona. No sé quién será. Tienes que subir tu volumen. No, tú no te preocupes, María Eugenia, Ya, nosotros les contestamos. Sí, porque a veces me pasa eso, ya. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí, en el fondo, como... No sé si ustedes están viendo la presentación. Aún No. no. ¿No? Ya, ok. Ponle a compartir pantalla. Sí, eso se me olvidó. No hay ningún problema. Entonces, compartir pantalla. Y ahora vamos acá. Ya. Ahí sí. Ya le pones presentación. Sí, ahí está. Ya. Entonces, dice aquí, ¿de qué hablaremos hoy? Vamos a hablar de algunas ideas generales, espérenme, ahí está, de algunas ideas generales sobre qué es lo que va a ofrecer este documento que elaboró la Vicaría para la Educación, y que más que ser un documento teórico, lo que quiere ofrecer son criterios para la acción. Es un marco teórico y práctico, ¿ya? Lo otro que vamos a ver es la escuela en tiempos de pandemia, ¿ya? Esta idea de cómo la escuela ha tenido que salir hacia las familias, algo que a lo que fuimos invitados por el Papa Francisco, pero que ahora de alguna manera ha sido como el camino que hemos tenido que recorrer, ¿ya? Y vamos a terminar con esta idea de que cuidarnos va a ser siempre una prioridad. Bien, ¿cuáles son las ideas principales que contiene este documento? ¿Ya? Lo primero, algo de esto compartió Carolina al principio, que es un documento que se construyó a partir de un equipo de profesionales dentro de la Vicaría. Yo colaboré con ellos durante el año que implicó elaborar el documento, pero para elaborarlo se consultó a 74, al menos a 74 actores de diferentes colegios y de diferentes zonas de la Vicaría. Es decir, hay una representación importante de directivos, profesores, en fin, ¿ya? De todas las zonas de Santiago. Y además se consultó a expertos y a expertas en el tema de familia, y no solo de familia, sino que de familia y escuela, o escuela y su relación con la familia, ¿ya? Ya les dije que la idea de este documento es fundamentalmente aportar criterios, porque un documento de esta naturaleza no puede aplicarse de manera universal si especifica demasiado lo que se espera. Más bien lo que hace es decir con qué criterios es importante tomar decisiones respecto de la relación con las familias, ¿ya? Otro elemento, en el fondo, que también es muy valioso es cómo queda explícito en este trabajo el interés superior de niños, niñas y jóvenes, que ese probablemente sea uno de los criterios, es uno de los criterios ordenadores más relevantes, ¿ya? Por ejemplo, al final de la primera parte, donde está todo el marco teórico, hay una serie de principios que guían la acción. Eso es desde ya un aporte para cualquier escuela o colegio, porque permite hacer una reflexión sobre cómo están, sobre el orden que tienen esos principios, y sobre cómo la Iglesia asume la responsabilidad de este enfoque de derechos respecto de los niños, ¿ya? Y lo asume, luego lo tendrá que asumir cada establecimiento con su propia realidad, sin perjuicio de que ese tipo de criterio es un mandato nacional, ¿ya?
Otro elemento relevante que también el documento recoge es la relevancia que tiene el trabajar con diversidad, ¿ya? Con diversidad en este caso de realidades familiares, ¿ya? Que es un tema en el fondo que los colegios y las escuelas viven cotidianamente, ¿ya? ¿Quién está a cargo de los niños, ¿no es cierto? Muchas veces puede ser una abuela, puede ser un hermano, la cantidad de familias que están a cargo de mujeres, la diversidad que también de alguna manera las escuelas están viviendo sobre la diversidad sexual, en fin, el elemento de diversidad también está presente, ¿ya? Otro elemento es este de construir confianzas, es decir, la Iglesia de Santiago asume la responsabilidad que tienen las escuelas de generar este vínculo de confianza entre adultos, ¿no es cierto? Y entre adultos que se espera sean referentes para las generaciones más jóvenes, ¿ya? Esta idea de adultos referentes surgió también a partir del sínodo de jóvenes, ¿ya? Es decir, cómo es que las relaciones entre adultos, tanto de la escuela como de las familias, se constituye en un modelo de cómo pueden ser las relaciones entre adultos, ¿ya? Y cómo es el mundo adulto en sus relaciones. Y por último, sin que esto sea lo menos importante, es el modelo de escuela católica que está presente también en el documento de manera muy relevante por el espacio que le asigna este modelo de escuela católica a lo fundamental, que es el fortalecimiento de la alianza con las familias, en función del logro de aprendizajes y del logro de aprendizajes en todo el amplio sentido de la palabra, ¿ya? Eso. Bien, una síntesis como de los aspectos más relevantes, o sea, ya les mostré cuáles eran los principales temas, y aquí, en el fondo, como una síntesis. Primero, el documento aborda esta como relevancia que tiene darse cuenta y asumir, tomar conciencia de los cambios que ha vivido la escuela, ¿no es cierto? Pensemos la masividad que tiene la escuela hoy en día, ¿no es cierto? Que es diferente de lo que fue a los inicios de los 90, es decir, la cobertura hoy día está, digamos, casi en un 100% en la mayor parte de la educación básica. Ya sabemos que tenemos ciertas dificultades con lo que ocurre a partir de educación media y un poquito antes, ¿no es cierto? Pero también, y también en el fondo los cambios de la escuela que no solo han tenido que ver con cobertura, sino que con los cambios curriculares, con los cambios también en infraestructura, es decir, la escuela, los cambios en la formación docente, los cambios en la carrera docente, en fin, ha habido un esfuerzo sistemático por introducir en la escuela cambios que permitan llegar a todos los niños, ¿ya? Y a todos los jóvenes. Y a su vez, la familia también ha vivido cambios importantes. Cambios que tienen que ver con la relevancia que ha ido adquiriendo la mujer en el ámbito social, ¿no es cierto? Los cambios en relación a la distribución de roles dentro de la familia, ¿no es cierto? Cómo esto todavía es un espacio en el que hay cierta inequidad, ¿no es cierto? En fin, de hecho, precisamente a propósito de la pandemia, uno de los sectores que se ha visto afectado es el sector laboral de las mujeres, y al mismo tiempo, no solo con la pérdida de trabajo, sino que también con la sobrecarga que significa, muchas veces en el caso de muchas mujeres, no solo asumir su teletrabajo, sino que la distribución de tareas dentro de la familia, ¿ya? Entonces, son dos instituciones muy importantes que han enfrentado en los últimos 30 años muchos cambios, y que esos cambios sin duda han influido en cómo se relacionan hoy en día las escuelas y la familia.
en cómo se relacionan y cómo esa relación, en el fondo, y pasamos ya al segundo punto que aparece aquí, mostró signos de crisis, ¿ya? ¿No es cierto? De alguna manera, ¿cómo se llama? Esta crisis, en el fondo, se vio reflejada, entre otras cosas, en esta como especie de judicialización de la relación, ¿no es cierto? Que fue como un momento que comenzó a hacerse complejo y que interfería muchas veces en este vínculo y interfería en el sentido que hacía perder el foco puesto en los niños, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta relación ha atravesado los últimos años por un cambio también en cómo se genera y en los resguardos o en los temores que también, digamos, experimentan tanto las escuelas como los padres respecto del poder que se percibe respecto de las escuelas, ¿no es cierto? Una familia o unos padres enfrentados a una escuela muchas veces va a sentirse indefenso frente a la autoridad que significa la escuela, ¿ya? Y otro elemento de la síntesis, esto como para ir como cerrando ya con lo que quiero, como se dice, dejarles el apetito de lo que tiene el documento, que estoy segura va a ser muy útil. Seguramente digamos, va a tener observaciones, en fin, pero lejos va a ser un elemento que va a contribuir a la reflexión, ¿ya? Y el último punto que dice aquí, escuelas y familias y la escuela católica al servicio de la familia y de los niños y niñas adolescentes en el centro educativo. Es decir, esto de nuevo como un elemento sustantivo, ¿ya? Bien, aquí algunas frases de síntesis que me parecen importantes, que están también en el documento, que dice, la escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa. Este es un principio fundamental. Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres con su consenso y, en cierta medida, incluso por encargo suyo. O sea, la escuela, en el fondo, y esto probablemente cada uno lo leerá, la escuela puede asumir ciertas responsabilidades propias de la familia en la medida que cuente con el apoyo de los padres, en la medida en que eventualmente los padres deleguen este encargo a la escuela. La siguiente, también una frase de síntesis, que dice la relevancia de este vínculo entre la escuela y las familias queda reafirmada en el documento de Aparecida, precisando que el fortalecimiento de una estrecha colaboración con los padres es clave para lograr el propósito de una educación de calidad, ¿ya? Y esto las investigaciones lo confirman permanentemente. Es decir, mientras más exista una comunicación fluida, un trabajo colaborativo con las familias, ese niño va a tener muchas más oportunidades de desarrollar todas sus capacidades porque va a estar sostenido por una relación de cuidado, por una relación fluida, por una relación que tiene el foco puesto en él o en ella, ¿ya? Y aquí algo que también aparece en el documento, que estoy segura que ustedes también conocen, que es el modelo de Uri Bronfenbrenner, este investigador norteamericano, y que nos muestra la complejidad de las relaciones dentro de los diferentes niveles de un sistema, ¿no es cierto? Es comprender que la escuela y la familia, ¿no es cierto?, están en un mesosistema, es decir, en un sistema intermedio, que cada uno de ellos es en sí mismo un microsistema, ¿no es cierto? Y aquí como, de nuevo, como una síntesis, ¿no es cierto?, están las familias que han experimentado cambio, la escuela que ha experimentado cambio, el mesosistema, que es este de las relaciones entre la escuela y la familia, el exosistema, que son todas las relaciones de influencias indirectas, ¿no es cierto?, que si lo miramos hoy día a la luz de la pandemia,
casi son todas directas, ¿no es cierto? El aislamiento, la cuarentena, las medidas de cuidado sanitario, las medidas de distancia física, la suspensión total de la actividad dentro de la escuela. Es decir, hay un entorno que ha cambiado de una manera muy evidente y de una manera muy importante en elementos cotidianos de la vida de los niños y de los jóvenes, también de los adultos que desempeñan un trabajo escolar, ¿ya? Y en el macrosistema, ¿no es cierto?, está la relevancia que tiene la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, y el tema de roles de género y de cómo estos roles, en el fondo, tanto al interior de las familias como de las escuelas, generan una dinámica que va también modificando las relaciones entre las escuelas y las familias, ¿ya? Entonces, yo quisiera que ustedes como que retuvieran de alguna manera este modelo, que como les digo, estoy segura que conocen, para que podamos ir también como en la segunda parte y revisando en el fondo cómo cada uno de estos sistemas se ha visto afectado en el contexto actual que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, aquí algunas imágenes que nos permiten en el fondo como visibilizar, ¿no es cierto?, esta idea de una escuela en salida hacia las familias, hacia los niños, los jóvenes en tiempos de pandemia. ¿Cómo es esa salida? ¿Ya? ¿Cómo ha tenido que ser? ¿Cómo se enfrentó inicialmente? ¿Cómo se enfrentó a continuación? ¿Qué nuevas mejorías se han ido introduciendo? ¿Ya? Aquí ustedes ven una imagen de una profesora, ¿no es cierto?, como agobiada, ¿no es cierto?, cómo las familias han tenido que participar en el trabajo con los niños. Y aquí un niño más pequeño, que pareciera que esto es algo que suele ocurrir en algunos casos con algunos niños, que no quieren estar frente a la pantalla, que estar frente a la pantalla muchas veces no les hace ningún sentido, a pesar de que hay muchos que sí, efectivamente, se entretienen. Entonces esto es nada más que para traer a nuestra propia mente las situaciones que se están viviendo desde las familias en relación a cómo enfrentar este tiempo excepcional que estamos viviendo. Bien, y aquí hay unos videos que son dos testimonios de dos profesionales que trabajan en el ámbito de la educación. Entonces aquí me van a tener que tener un poco paciencia porque... María Eugenia, si quieres yo los proyecto. No tengo problema. Fantástico, fantástico. Y entonces, ¿yo dejo de compartir pantalla o sigo igual? Sí. Ahí dejamos de compartir los proyectos de Ya, gracias. ¿El testimonio de Jamie primero? Sí. Perfecto. Ella va a explicar quién es y ella... en el fondo pongan la atención porque probablemente algo de lo que ustedes ya han vivido. Encargada de convivencia escolar del Centro de Educación Sagrado Corazón, ubicado en la comuna del Espejo. Les puedo contar que nuestro colegio pertenece a las religiosas del Sagrado Corazón y se encuentra administrado por la Corporación Aprender. Actualmente contamos con 913 estudiantes, los cuales cursan niveles desde prekinder a cuarto medio. Desde tercero medio nuestros estudiantes tienen la opción de poder estudiar una carrera técnica como administración de empresas o bien tener la línea científico-humanista. Actualmente nuestro colegio cuenta con un 90% de vulnerabilidad según el IVE, el índice de vulnerabilidad escolar que nos da la UNAEP. Y respecto de la temática a la cual me invitaron a dar testimonio sobre la relación que hemos podido tener con el colegio, con nuestras familias en este contexto de pandemia, puedo compartir que ha sido un foco prioritario en la gestión de la cuarentena y de la suspensión de clases presenciales con nuestras familias. Bueno, desde nuestras líneas pedagógicas basadas en la espiritualidad del Sagrado Corazón y Santa Magdalena Sofía, que es nuestra fundadora, está muy fuerte la pedagogía centrada en la persona y esta pedagogía en relación. Por lo tanto, el vínculo con nuestras familias es algo prioritario. Y en este contexto se
se ha hecho un esfuerzo por poder mantener este vínculo con nuestras familias, con nuestros estudiantes. Ya llevamos 4 meses de cuarentena en la cual se ha intencionado hacer un seguimiento semanal con nuestras familias, con nuestros estudiantes, y ahí han estado participando fuertemente nuestros profesores jefes y asistentes de la educación, quienes todas las semanas llaman a nuestras familias o les envían un mensaje o hacen videollamada para poder tener información de ellos. También nuestros psicólogos siguen teniendo una atención con todos nuestros estudiantes que tienen necesidades mayores y también hacen un seguimiento semanal desde ahí. La educadora diferencial y nuestra trabajadora social haciendo seguimiento de todas nuestras familias que están con contagio COVID, también desde un contacto semanal con nuestros estudiantes y sus familias. A estos estudiantes también se hace el esfuerzo de poder llegar a sus hogares, llevarles alimentación, llevarles materiales de estudio para que puedan tener todo ahí salvaguardado dentro de nuestros límites también como escuela. Contarles que desde las religiosas del Sagrado Corazón y la Corporación Aprender se han estado haciendo campañas solidarias que nos permitan poder llegar en ayuda de nuestras familias que han estado fuertemente afectadas por la situación de desempleo en este contexto de pandemia. Sí, también nuestros procesos de aprendizaje han sido permanentemente repensados y readecuados en función de las necesidades y de la realidad de nuestras familias, a fin de que pueda ser esta una experiencia enriquecedora para ellas y amenas, comprendiendo que estamos en un contexto donde el estrés y la situación socioemocional se encuentra muy afectada. Ok, efectivamente el sonido es un poco bajito y claro, puede ocurrir que haya un poco de interferencia, pero vamos al siguiente que yo creo que se escucha mejor, ¿ya? Esta es otra experiencia que comparte una educadora de párvulos desde su trabajo. Yo creo que lo valioso del primer testimonio que escuchamos, los que pudieron escuchar un poco, es que ella explica las diferentes como etapas del trabajo con las familias, y por otro lado, la clara como cuantificación que tienen de las familias, cómo en el fondo saben quiénes son sus familias, en fin. Eso es algo de lo que ella reporta en ese video. Vamos a ver este otro. En esta instancia de las entrevistas a los apoderados nos dimos cuenta de que los niños y niñas se mostraron, muchos de ellos, interesados por participar y comunicarse con sus educadoras de una forma mucho más directa. Entonces nos dimos cuenta de la importancia de realizar videollamadas individuales con los niños y niñas y sus educadoras. Y esta instancia nos ha permitido también conectarnos mucho más con ellos de forma más íntima y conocerlos y continuar todo esto de una forma mucho más humana finalmente, ¿cierto? Más personalizada. Por otra parte, también estamos enviando de a poco algunos videos dirigidos a los cuidadores, a los papás y a las mamás, con distintas temáticas planteadas. Por ejemplo, un tema muy importante que también abordamos fue el desarrollo socioemocional y cómo lo podemos apoyar y trabajar durante este tiempo en la casa, ¿cierto? Que es nuestra primera batalla ahora. Y finalmente todas estas instancias descritas que hemos realizado han propiciado una mayor fluidez y le han dado un sentido mayor al jardín a la distancia y a cada familia, y que se ha ido aportando en la medida que puede y se ha comprometido desde su lugar y su adversidad del momento, teniendo también un recibimiento muy gratificante de su parte hacia el jardín, que nos permite también ir evaluando y monitoreando si están aprendiendo y si están finalmente manteniendo este vínculo con el jardín, que ha sucedido frente a una pantalla principalmente.
logrando traspasarla, que eso es una tarea bastante compleja y sin su apoyo no sería tan viable ni podríamos tener tanto resultado. Los desafíos próximos que tenemos yo creo que es justamente el saber volver, cuando volvamos al jardín con los niños y niñas, que van a venir con experiencias distintas en el cuerpo, en sus mentes, en sus corazones, y sí vamos a tener, eso sí, un lenguaje común, que es el que hemos ido durante todo este tiempo trabajando, y que vamos a poder compartir. Entonces esta vuelta va a ser un desafío a la escucha, un desafío a la atención, a ellos, a la contención y a la adaptación a lo que nos vayan mostrando y sus necesidades, ¿cierto? Creo que esa vuelta puede hacer una gran diferencia y de cómo la estemos pensando depende mucho finalmente todo este trabajo que hayamos hecho también va a tener un impacto en esta vuelta. Bien, ahí veo que van surgiendo preguntas, que yo creo que en el fondo son preguntas muy importantes de formularse, ¿no es cierto? Las realidades de las escuelas son muy diferentes unas de otras, y probablemente el contexto de dificultad económica hace una diferencia en el fondo como grande en la relación con la familia. Sin perjuicio de eso, los esfuerzos que se han desplegado en las distintas escuelas son esfuerzos en el fondo como sistemáticos, y que probablemente en el inicio de la crisis esto pilló con menos herramientas. Efectivamente, en muchos casos el contacto es a través de los celulares, el contacto a través de los celulares no siempre tampoco está disponible, porque muchos padres también y madres usan el celular para el trabajo, en fin. Entonces, probablemente en el mediano plazo vamos a poder ir monitoreando esos distintos herramientas y recursos que las escuelas han implementado. Por ejemplo, recibí 2 audios más de comentarios y de experiencias, uno en Rancagua y otro en un jardín de transferencia de Junji, y en ellos hablaban de la importancia a veces del llamado por teléfono, es decir, no solo el contacto a través de WhatsApp con las familias, que es algo que se abrió, ¿no es cierto?, sino que el llamado por teléfono. ¿Ya? Y cómo en muchas escuelas se tiene claridad de las familias, en el fondo, que están en mayor dificultad, se tiene claridad de aquellas familias con las que no ha sido posible establecer contacto, se tiene un contacto especial con las familias que están con COVID, es decir, hay ya una experiencia acumulada que ha permitido ir haciendo camino al andar, y que probablemente ustedes conocen de cerca, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que significa una crisis entonces? Una crisis, en primer lugar, es percibida, ¿no es cierto?, como un momento de peligro. Algo cambió drásticamente, ¿no es cierto?, algo inesperado, algo que puede generar un daño potencial, ¿no es cierto? Y en este caso, además, la crisis es muy masiva, está muy extendida, es una crisis en nuestro territorio, en nuestra comuna, es una crisis en nuestra ciudad, es una crisis en nuestra región, es una crisis en el país, es una crisis en el mundo. Entonces, cómo eso es percibido por cada uno de nosotros es algo que probablemente vamos a ir descubriendo con el tiempo. Hoy día tenemos mucha evidencia de eso también, es decir, ustedes mismas en el fondo tienen claridad de qué es cómo se siente esto, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, los efectos del terremoto del año 2010, ¿ya? Los expertos en emergencia saben
que un evento tan fuerte como ese, ¿no es cierto?, de familias que perdieron sus casas, de familias que tuvieron que huir para que no los llevara el agua, en fin, todas esas situaciones tan traumáticas tienen un efecto más de mediano y largo plazo. Los efectos no aparecen siempre al tiro, y en ese sentido es que es importante el trabajo en educación, estar atento a esos impactos, ¿ya? Otro elemento de la crisis es que tienen un curso que no podemos predecir, ¿ya? Y eso genera también mucha, como decían ustedes al principio, mucho agobio, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, entre otras cosas? Es enfrentar cada momento, es decir, no pensar en el próximo año necesariamente, no pensar en 5 meses más, sino que las dificultades que se vayan presentando, ir enfrentándolas de a una, de a poco, ¿ya? Otro elemento de una crisis es que en el fondo se producen situaciones nuevas, ya lo estamos viendo con la suspensión de clase, ya lo estamos viendo con la implementación, ¿no es cierto?, de estos clases a distancia, en fin. Y además se producen situaciones nuevas, y lo que sí está claro es que las crisis también tienen un fin, es decir, tienen un tiempo limitado, ¿ya? Ocurren cambios de significado, es decir, y en ese sentido, probablemente la relación con las familias desde la escuela es una relación que está viviendo cambios de significado, es decir, quienes muchas veces podíamos ver, ¿no es cierto?, a las familias como actores que a veces dificultaban el trabajo con los niños, estamos viendo que hoy día tenemos la oportunidad de visualizar esta relación de una manera diferente. Y las crisis también hacen surgir una nueva realidad, es decir, estamos viviendo todos algo nuevo. Y esa nueva realidad, para esa nueva realidad no tenemos todas las respuestas. Hemos ido aprendiendo en estos 4 meses ya algo, y ustedes mismas como profesores, como profesoras, como educadoras, como directivos, también han podido apreciar en el fondo algunos de esos aprendizajes en estos 4 meses, que para algunos pueden ser cortos y para otros pueden ser muy largos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que significa en términos de los niños y de los adolescentes una crisis? Es posible, ¿no es cierto?, estar sufriendo violencia, ser testigo de violencia. Esta síntesis que aparece aquí está vinculada a la crisis social que vivimos en octubre del año pasado. Sin embargo, las crisis en general activan como diferentes situaciones que son muy comunes unos a otras, es decir, la crisis social y esta crisis en el fondo de emergencia sanitaria tienen elementos en común, ¿ya? Por de pronto que ambas son una crisis, que ambas implican un cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos los niños pueden estar experimentando? Imágenes de televisión que son complejas, ¿no es cierto? La alteración de las rutinas, eso fue lo primero que vivimos, ¿no es cierto? La preocupación por los padres, es decir, padres que van quedando sin trabajo, padres que no pueden salir a hacer su trabajo si lo hacían de manera independiente, la propia ansiedad de los padres que no logran hacer su teletrabajo cuando tienen la oportunidad de hacerlo, la experiencia de que todo está cerrado, que solo están abiertos ciertos locales comerciales, la aparición, ¿no es cierto?, de los ruidos de las ambulancias o de los bomberos, en fin, que produce un cierto temor, porque como no tenemos acceso a saber ni a ver por nuestra propia experiencia directa lo que está ocurriendo afuera, la imaginación comienza a jugar un rol muy importante, la fantasía, ambientes tensos dentro de las familias, ¿no es cierto?, con mucha, en el fondo, como situaciones como de conflicto, ¿ya? Y también demandas o imposiciones que se hace cada uno
respecto de lo que estamos viviendo, es decir, cómo enfrentamos cada día, cómo retomamos la rutina, exigencias en el fondo que tienen que ver también con el trabajo que se realiza desde la vida familiar, en fin, ¿ya? Entonces, esta como desorganización inicial que, digamos, que genera una crisis, implica un desafío importante, un desafío que es central para retomar el manejo de las situaciones. Aquí dice, por eso es que es tan importante encontrar los caminos para reorganizar el sistema. Es decir, y cuando decimos reorganizar el sistema, decimos reorganizarnos a nosotros mismos, reorganizar nuestra vida familiar, reorganizar nuestra vida laboral y autorregular. Es decir, si por un buen tiempo nos levantábamos más tarde, retomar una cierta rutina de horario, retomar una cierta rutina de actividades cotidianas, desde el desayuno, el aseo, en fin, para así poder reaccionar al momento presente de una manera más flexible, más fluida, y liberar energías que están puestas en la ansiedad, que están puestas en las angustias, que están puestas en los temores, en fin, el temor a quedar sin trabajo, el temor a no tener el dinero suficiente, el temor a no poder mantenernos en la casa en la que estamos, en fin, todas esas angustias que ahora en el fondo no fluyen hacia afuera, donde muchas veces los niños podían, ¿no es cierto?, circular, sino que quedan de alguna manera circulando dentro de la vida familiar, y cómo eso afecta a los niños, a las niñas, y lo mismo ocurre también, ¿no es cierto?, en nuestros propios hogares, nuestras propias familias. Los profesores forman parte de una familia también, ¿ah? Y esta como necesidad de estar permanentemente respondiendo requiere de cierto orden, de ciertos límites, porque si no, en definitiva, también lo mismo vivimos nosotros como profesionales. Y aquí otro elemento también de las crisis, que es una situación compleja que nos afecta de una manera diferente, ¿ya? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, un ambiente de tensión, un ambiente que podríamos llamar con ciertos elementos como traumáticos, ¿no es cierto? Perder de la noche a la mañana la asistencia a la vida escolar, perder de la noche a la mañana el contacto con las amigas, con los amigos, no poder salir del espacio de la casa. Todos esos son elementos que pueden configurar un cierto trauma, ¿no es cierto? Entonces, el impacto de esos cambios no afectan a todos por igual. Y en ese sentido es muy importante estar atentas a las reacciones y a las respuestas de los niños, ¿ah? Sabemos que hay muchos niños muy sensibles que muchas veces no van a decir nada, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido es que las estrategias que se puedan implementar desde la escuela, como nos comentaba esta educadora de párvulo, el interés que tenían los niños por tener un contacto más personal, ¿no es cierto?, con su educadora. En otros casos, niños que a lo mejor requieren más autonomía de los padres dentro de la misma familia, es decir, que los padres no estén permanentemente con ellos por la sobreexigencia que significa para los padres, pero también cómo eso modifica la relación de los profesores y de los padres con sus hijos, que se ven en el fondo presionados a asumir un rol para el que no están preparados, ¿ya? Bien, ¿cómo nos cuidamos y cómo generamos esperanza? Ya dijimos que las crisis, en el fondo, tienen oportunidades de salir con esperanza, ¿ya? Y la esperanza es necesaria, ¿ah? No solo es una fantasía, sino que nosotros mismos necesitamos, para lograr esa autorregulación, visualizar que hay una esperanza de algo, en el fondo, como de algo que vamos a ganar al final de todo esto, ¿ya?
Entonces aquí, en el fondo, simplemente les puse algunos ejemplos de documentos que hay mucho documento que se ha ido elaborando y de buena calidad para apoyar a los adultos y también para apoyar a los niños, para apoyar a los adultos que tienen que apoyar niños, por ejemplo, ¿ya? Aquí algunas ayudas para ustedes, ¿no es cierto? Y para todos los adultos, como dice aquí, prepararnos y cuidarnos. Esto daría obviamente para otra instancia más, pero la importancia que tiene reconocer nuestras sensaciones, la importancia de los espacios de silencio, de los espacios de aislamiento dentro de la vida familiar cuando eso es posible, la importancia de atender, ¿no es cierto?, a nuestras necesidades dentro de lo que sea posible, generar espacios de placer, de relajación, ¿ya? Hay personas a las cuales la música les ayuda mucho, cerrar la puerta, estar un rato en silencio con música, puede ser una oportunidad para desconectarse de lo que tenemos que hacer y para conectarnos con nosotros mismos. Esto es lo que especialmente dificulta las crisis, es el contacto con nosotros mismos, es retomar en el fondo nuestras propias sensaciones. Y ya aquí estamos terminando. La esperanza no es una esperanza en el fondo irreal, no es una esperanza inventada, sino que es una esperanza que construimos a partir de la crisis. Entonces, ¿qué implica la superación de la situación? Implica ver una salida, ¿ya? Imaginar al menos cómo quisiéramos que fuera ese futuro, ¿ya? En el fondo, el que podamos tener esa esperanza no niega que estamos viviendo una crisis. ¿Cuáles pueden ser esos recursos? El juego, actividades que nos den placer, no sé si a alguien le da placer regar sus plantas, si a alguien le da placer estar un momento en un dormitorio leyendo algo, como les decía antes, escuchando música, en fin. Buscar lo que me hace sentir fuerte. Si me hace sentir fuerte cocinar, o me hace sentir fuerte estar simplemente en silencio, un momento, eso, ¿ya? Y los jóvenes ven afectados. ¿Qué pasó? María Eugenia, se fue un poquito la última parte. ¿La parte de recordar? Sí. Ya, recordar que las crisis son parte de la vida, es decir, las heridas, los traumas, podríamos decir, son parte de la vida. Eso no significa que lo justifiquemos, sino que es algo con lo que los seres humanos vamos aprendiendo a lidiar, que los niños se ven especialmente afectados, pero también tenemos que recordar que los niños pueden ser muy resilientes, ¿ya? Todo depende de qué hacemos los adultos que estamos en torno a ellos. Y en consonancia con eso, los adultos, en el fondo, somos los que estamos en torno a los niños, y lo que los niños necesitan es que los podamos ver, que podamos de alguna manera interactuar con ellos, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Perdón, dale. Nada más que quería hacer una última actividad de Mentis, para ver con qué se queda, ¿ya? Ya. Y yo mientras tanto podría, cuando pongas el Mentis y la clave, yo te quiero hacer algunos comentarios, mientras tanto vamos contestando. Perfecto. Algunas reflexiones. Ya. Tienes que dejar de compartir y volver a compartir, acuérdate. Dejar de compartir y volver a compartir. Que me encantó la idea de que la esperanza se construye con cosas concretas, o sea, también depende de nosotros. Nosotros que tenemos el gran don de tener fe, también nos ayuda mucho desde ahí. De todas maneras. Me encantó la idea, esa idea. Yo quería hacer 3 reflexiones para después seguimos. Tú sigue con el mente y yo creo aprovechar de que tengo un micrófono con tal de hacer 3 reflexiones. Una, el tema del responder, que también a mí por acá el tema de los directivos, nosotros también queremos responder. Nosotros inventamos esto de las charlas, nosotros no hacíamos esto antes, lo estamos haciendo. Y a mí me daba mucha tensión y mucho agobio lo que pasó hoy día, que no se escuchaba el sonido a veces bien, de que pasó el avión, que pasó el camión, que no se escuchaba. Y el otro día tuve una charla con Google,
de Google Class, así, pero mundial, así genial, y el director de Google del mundo dijo, esto va a fallar, vamos a tener problemas y esto va a fallar. Y por eso yo le dije al principio, va a fallar, no nos tenemos que angustiar por algo que sabemos. Si en Google avisan que va a fallar, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, no sintamos que es una responsabilidad tan grande que todo va a fallar. Y sobre eso construyamos. Eso es como una primera reflexión como de lo que a mí me ayudó harto escuchar al tipo de Google decir eso. Otro que le quería comentar, que esto de las crisis, estoy resonándome las palabras que hablamos al principio, de las crisis. María Eugenia no lo dijo así, pero muchas veces escuchamos que las crisis son oportunidad, y le damos que son oportunidad, y como que nos sentimos responsables de buscar la oportunidad, ¿no? ¿De dónde está la oportunidad? Que a mí no me llega la oportunidad. Y al final nos molesta tanto el tema de que oportunidad. No queremos crisis para tener oportunidades. Pero efectivamente son oportunidades, por algo tanto la gente lo dice, pero si seguimos haciendo las mismas cosas, hablando con las mismas personas, pensando en las mismas formas de trabajar, de comunicarnos, de hablar, como le digo, si seguimos haciendo lo mismo, nunca va a llegar la oportunidad. Si seguimos apretando la misma tecla, no va a llegar la oportunidad. Por eso nosotros creamos también este espacio, para que podamos construir entre todos y hacer comunidad y poder armar esa esperanza, ¿no? No solamente porque sea una oportunidad, va a llegar la crisis de oportunidad, va a llegar la oportunidad. La oportunidad la tenemos que también mirar nosotros y ver de cosas distintas y mirar otra alternativa. Y la última reflexión que quería hacer era el tema de la diversidad de los colegios, de la diversidad de las familias. Acá también tenemos un grupo, tenemos gente con distintas, leyendo los comentarios, tenemos gente con distintas realidades y con distintas formas de abordar esto, algunos con muchísima experiencia, algunos con menos o con distintas actividades que hacen. Este documento es un documento que trata de aportar a todos, no es un manual de cortapalo, son ideas, quizás a algunos les va a servir muchísimo, a otros van a sacar algunas ideas, pero es una oportunidad de mirar y de reconocer ciertos aprendizajes, entendiendo que somos la iglesia es diversa, tenemos una comunidad diversa, colegios diversos, dentro de las comunidades educativas también son diversas. Eso quería compartir, María Eugenia. Estoy lista con el... Dale con el Meet. ¿Dónde encontrar el documento de trabajo? Muy buena pregunta. Espérame, acá. Espérense. Entonces, aquí está. Ya, no sé si se ve. ¿Con qué me quedó la presentación? Sí, ¿con qué me quedo de esta presentación? Y ahí está, es el mismo código, me parece, 201436. Entonces, de nuevo, entrar a mentis.com. 201436. No sé si quieres hacer algún comentario de lo que te planteé, o sea, de lo que salió en los grupos, Esperanza, muy bien, hoy por lo menos ahí estamos muy bien. O sea, yo pienso que desde un punto de vista de lo que tú dices, las oportunidades, y cómo en el fondo hacer algo diferente respecto de algo que si hago de la misma manera no voy a obtener algo nuevo, yo creo que la misma interacción de los miembros de la familia, dentro de las familias, puede ser una oportunidad. Es decir, mirar cómo nuestros propios hijos nos ofrecen oportunidades para mirar nuestro rol, para mirar la relación que tenemos con cada uno de ellos. Es decir, sin duda que estar a cargo de una familia es una inmensa responsabilidad. Económica, emocional, social, afectiva. Sin perjuicio de eso, la propia familia, en el fondo, nos ofrece la oportunidad de seguir creciendo.
nos ofrece la oportunidad de mirar las relaciones de pareja con nuestros hijos de una manera diferente, de mirarlas diferente, quiero decir, poder relacionarnos también de una manera diferente, aprender a pedir perdón, aprender de las cosas que nos dicen muchas veces nuestros hijos, ¿ya? Y lo mismo pienso en relación a la interacción, a la relación con la familia. Los padres tal vez muchas veces nos han dicho algunas cosas que a nosotros nos parecen que las dicen porque ellos no saben de pedagogía, porque ellos no saben de educación. Sin embargo, en esta instancia hemos estado llamados a escuchar más a los padres, a contar con ellos. Yo creo que eso también es una oportunidad que se nos ha abierto y que estoy segura que probablemente muchas educadoras, educadores, profesores, profesoras van a valorar, en el fondo, van a valorar de una manera diferente ahora la relación con sus familias. Eso quería decir. Sí. Y también ha habido no sé, yo lo siento muy latente, los que somos madres, cada vez valoramos más el trabajo de los profesores. También. Ahora que nos ha tocado a nosotros, y eso ha sido muy fuertemente. Totalmente. Y lo más valioso también es cómo los mismos niños lo valoran, cómo los mismos niños muchas veces esperan de sus profesores algún comentario más personal hacia ellos, algún correo más personal hacia ellos, y al mismo tiempo la necesidad también para los profesores puede ser importante apreciar la importancia que tiene para los niños el vínculo con sus compañeros y compañeras. Es decir, los niños extrañan eso de una manera muy importante, jugar con otros niños. Y eso realmente también es muy valioso, considerar que la escuela es ese espacio donde les ofrecemos a los niños la posibilidad de encontrarse con otros niños, la posibilidad de jugar con otros niños, la posibilidad de aprender con otros niños, ¿ya? Eso me parece súper valioso tu comentario, Carola. Fantástico. Bueno, mira, que estaba leyendo ahora acá algunos de los comentarios, que algunas ideas que hacen, los llaman para sus cumpleaños, mira, los llaman para sus cumpleaños a los alumnos, eso ya es un toque que le totalmente. que se agradece, porque ahí lo estás visibilizando, lo estás vinculando, y eso es clave en estos momentos. Si tienen más ideas, vayan contándonos. Nosotros estamos haciendo un banco de buenas prácticas, así que ideal que nos puedan mandar. Y yo creo que eso es algo muy valioso. Yo tengo 2 reportes más de 2 profesoras más, que son solo audio, y son muy interesantes porque las distintas realidades en el fondo de dependencia educativa, las diferentes localidades, también hacen diferencias, y las personas en el fondo van aportando ideas diferentes. Por ejemplo, una de las que comentaba decía que el colegio se dividió en 2 grandes como áreas. Una área es el área como más de instrucción y otra área es el área emocional y social. Entonces, de alguna manera cambiaron en el fondo como los roles dentro de la escuela. Y están estos 2 equipos. Y estos 2 equipos se distribuyen en el fondo tareas, pero que tienen que ver con ese propósito en particular. Entonces creo que hay innovaciones muy valiosas desde los propios educadores y profesoras. Y que llegaron para quedarse. Exactamente. Esa es otra muy buena reflexión. Sí. No sé, para ir cerrando, mira las palabras lindas que nos vamos, que sentimos el peso de las primeras que vimos, y ahora nos vamos con... Sí, con desafío, lo encuentro muy valioso eso también. Esperanza, confianza, oportunidad, fe, compromiso, cambio, responsabilidad, una palabra muy valiosa también. En fin, vamos a cerrar entonces, voy a terminar la presentación, vamos a dejar de compartir entonces. Nos quedamos masticando las palabras, fe, vi por ahí, oportunidad, posibilidad, sí. Nos quedamos masticándolas. Aprender a vivir, aprender a convivir. Sin duda que quisiéramos todos que la convivencia dentro de las familias también fuera una materia de ayuda para todos. Aquí estoy con algún problema para dejar de compartir. Espérenme. Arribita el punto rojo. Ahí está, la Marión me ayudó. Ya, y la última
Gracias, y aquí una frase que aparece también en el documento, que dice que las familias y las escuelas tienen un común fin formativo, que es desarrollar en los niños, niñas y jóvenes una vida plena, rica en sentido, abierta a Dios, a los demás y al mundo, ¿ya? O sea, compartimos un propósito fundamental, que es este de la formación, en plenitud, abierta a Dios, a los demás y al mundo. Ya está. Eso sería. Oye, muchísimas gracias. Vamos a hacer como hacemos otras veces, el aplauso con el lenguaje de señas, para que no tenemos micrófono. Esta es la forma que hacemos nosotros los aplausos, María Eugenia. Ah, pero buenísimo. Con lenguaje de señas, ¿ves? Y pues anda mirando cómo te dan. Primero, un aplauso también para todos nosotras y nosotros que estamos acá, que nos estamos dando este espacio, y que también nos contenemos con eso. Muchas gracias, María Eugenia. Vamos a estar esperando con ansia el documento para poder compartirlo, y nosotros ya somos una comunidad, así que nos podemos ir contando más cosas, y etcétera. Yo con mis avisos parroquiales, Mario, si puedes poner la próxima charla, todo como ustedes, algunos que nos siguen ya han visto que se nos va poniendo las cosas como se van relacionando. Cada vez que hacemos una charla decimos, oye, la próxima charla tiene efectivamente relación con esto. Una preocupación que está saliendo, que ha salido en las conversaciones, en distintas encuestas, etcétera, es el tema de la interrupción de la trayectoria educativa, sobre todo de las más grandes, o de las zonas en zonas más vulnerables. Ya veníamos el año pasado con algunos problemas cuando hubo extenso paro de profesores, después la famosa crisis social, ahora la pandemia, y tenemos preocupación de qué está pasando con los mayores y esto de cómo volver a reencantarlo. Entonces vamos a tener la charla de Liliana Cortés, ella es de la Fundación Súmate, donde nos va a hacer una visión de cómo detener comunitariamente, que eso es muy importante, comunitariamente la interrupción de la trayectoria educativa. ¿Cómo podemos poner atajo? ¿Qué cosas? ¿Qué ideas podemos hacer? Que tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando hoy día, con el tema de la familia. Comentando con ella, que les voy a dar solamente un aperitivo de la charla de la próxima semana, comentando con ella, y me decía que muchas veces son las mismas acciones que hacemos, pero poniéndose otros anteojos. Y poniéndole otra mirada a la misma acción que tenemos. Esto, por ejemplo, de llamar a un alumno a ver cómo está, y decirle, eres importante, queremos que vuelvas, estamos contigo, ya eso es un factor protector muy importante. Así que no voy a ponerme a contarle todas las cosas que vamos a hablar ese día, pero los dejo invitados a esta charla de la próxima semana con Liliana Cortés a la misma hora por este mismo canal. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias María Eugenia, y nos vemos. Que descansen, que aprovechen. Sí, que aprovechen mañana nuestro Día de la Virgen del Carmen, la fiesta de la Tirana, y vamos a estar con ustedes la próxima semana. Que descansen, que estén muy bien, nos vemos, muchas gracias.